Amigas, amigos, muy buenas noches. El día de hoy estamos en otro programa de Emprender con Javier. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un emprendedor que, iniciando desde cero y no en una rama en la cual él estudió relacionada a la construcción, sino en las circunstancias de la vida, que es Jorge Luis Valareso Novoa. Él es presidente ejecutivo de la corporación Valareso Novoa, que es una exitosa promotora inmobiliaria con más de 25 años de experiencia. Entre los estudios de Jorge, si nos puedes comentar, Jorge, tú estudiaste Relaciones Públicas, luego también hiciste estudios en la Universidad Externado en Colombia, sin ser una rama de la construcción, pero que sin embargo, por el deseo, por las circunstancias también, hoy en día eres un importante constructor de aquí de la ciudad de Quito. Bueno, Javier, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por brindarnos un poquito de tu tiempo. A ver, efectivamente, yo estudié una licenciatura en comunicación, con una especialización en comunicación persuasiva, y tuve estudios en la Universidad Externado de Colombia en finanzas y relaciones internacionales. Nada que ver con la construcción, eventualmente. Mi vida en cambio sí, profesional sí comenzó un poco vinculada a la comunicación, porque yo arranqué en mi vida de la mano de mi madre, con quien fundamos nuestra pequeña oficina, llamémoslo así, porque realmente no era una empresa. Teníamos ¿Esa un actividad teléfono económica inicialmente en qué estaba enfocada? Mi madre era corredora de bienes raíces, ¿no? Titulada de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces. Cuando yo regresé de Colombia, de la universidad, decidimos formalizar esa profesionalización de mi madre, montando una oficina, digámoslo así, ¿no es cierto? Arrancamos con un fax, básicamente, es lo que teníamos. Ubicamos una oficina, la alquilamos en primera instancia. Mi padre nos colaboró con un pequeño capital semilla, que era producto de su liquidación, porque él había salido de la empresa donde trabajaba, que alcanzó para poner los muebles. Eso fue. Es decir, no vienes de una familia de empresarios. No, para nada. Y menos aún de constructores. No, para nada. Mi padre ha sido siempre una persona muy trabajadora, dedicada a las empresas donde ha trabajado históricamente. Y mi madre, pues una ama de casa muy emprendedora, ella en su carácter. De ahí creo que he heredado las facilidades. Que hizo una licenciatura para hacer bienes raíces, sacó su licencia, y se dedicaba desde su casa a prestar el servicio de mandato inmobiliario. Cuando yo regresé al país, entonces decidimos juntos montar esta oficina, y teníamos este apoyo pequeño de mi padre, que a la final terminó siendo muy importante, porque nos arrancó con un poquito de estabilidad. Y en este programa, que es Emprender en Construcción, cuéntanos cómo un promotor inmobiliario, que eres un corredor, ¿no es cierto? ¿Cómo te conviertes en un constructor? Bueno, a ver, muchos años de esfuerzo, mucho trabajo, mucha constancia. Cuéntanos tus voy a contar tus dificultades. Una pequeña anécdota importante, ¿no? O sea, yo vi la oportunidad que no atendían otros corredores inmobiliarios cuando comencé esto hace 25 años, que debía prestarse servicio a las empresas, a los bancos, a las fábricas, porque nadie hacía mandato corporativo, llamémoslo así de alguna forma, ¿no? Yo vine de Colombia con un poco ya de preparación referente al tema de la estructuración de negocios. Mandato corporativo es ayudarles a las empresas a conseguir oficinas, galpones. Tomar los activos improductivos de las empresas y transformarlos en activos productivos, ¿cierto? Tomar los activos que tiene, por ejemplo, la banca, y buscar potenciales compradores o potenciales desarrolladores de negocios inmobiliarios sobre esos activos que tiene la banca, que tienen las empresas, en fin, ¿cierto? Eso no lo hacía nadie. O sea, tú juntabas al dueño del terreno, al banco, al dueño del terreno, a la fábrica, al constructor, exactamente. Ahora, lo interesante es cómo comienza esto. Yo, cuando vine al país, a mí no me conocía nadie, yo había estado varios años afuera, estudiando afuera. Entonces, no es que tenía un currículum laboral en el país, ¿no es cierto? No me relacionaba con nadie. Lo que sí tenía, bueno, es mi madre, que efectivamente ya tenía una trayectoria. Y lo que comencé a hacer, aparte de que me metí a la universidad de nuevo para estudiar en la noche, trabajaba en la mañana, estudiaba en la noche, ahí fue que estudié comunicación organizacional. Me pasaba todos los días. Salía de la universidad en la noche y me iba a la oficina en vez de irme a la casa, o en vez de irme a beber con mis amigos de la universidad, me iba a la oficina y mandaba fax de propuestas. En esa época habían los fax.
Entonces yo tenía metido en la cabeza que si yo mandaba el fax en la noche, al día siguiente era el primer fax. Es decir, que en la noche entraban fax y mi fax iba a ser el primero. Interesante. Entonces, al ser el primero, iba a ser el primero en ser leído, ¿no es cierto? Yo tenía esa teoría. Dicen que el que pega primero pega 2 veces, ¿no? Y efectivamente, con mucha insistencia, logré, ofertando bienes inmuebles o ofertando propuestas o lo que fuera, a bancos, embajadas, constructoras, fábricas, todo, comencé a hacerme un poquito darme a conocer un poquito en el mercado. ¿Cuántos dirías que tuviste que pasar para que alguno tenga ese resultado? Varios años. No, ¿cuántos faxes pasaste? Varios rollos de fax. Varios años trabajando y varios rollos de fax. Yo tengo una anécdota que me encanta contar y que siempre le cuento además a mis hijas, ¿no? Yo me iba todos los días a sentarme en la recepción de una empresa grande, un promotor inmobiliario muy grande aquí, con mi carpeta de propiedades. Todos los días me presentaba con la recepcionista, me presentaba con la secretaria y me sentaba a pedir cita y que me atiendan. Yo creo que debo haberlo hecho unos 3 meses seguidos. Hasta que un buen día, ya de tanta insistencia de verme ahí, el dueño, que hoy día es uno de mis mejores amigos en la vida, entraba y me veía, y me saludaba muy gentilmente, pero no me atendía. Hasta que un día le preguntó a la señorita qué hacía yo ahí todos los días. Entonces la señorita le comentó que yo era un corredor inmobiliario que venía con un montón de propiedades a ofrecer, igual que otros miles que tendría. Pero a él le llamó mucho la atención esa persistencia, eso de estar todos los días. Me pasaba, no te miento, 2 horas ahí sentado. Y todos los días, tío. Todos los días durante unos 3 o 4 meses. Hasta que él le llamó la atención que yo esté ahí, ¿no es cierto? Y eventualmente me invitó a su oficina, me escuchó muy atentamente, me recibió la carpeta. No volví a saber más del hombre 2 o 3 meses. Al 4.º mes me llamó y me pidió que comience a trabajar con él en algunas cosas. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Esa persistencia. Pero también les llamó la atención, y creo que esto es fundamental para entender para los emprendedores, es, 1, la confianza que tenía en mí mismo. Ojo, no confundamos confianza con arrogancia, cuidado. La confianza viene de la mano de estar preparado. No debe ser fácil estar todos los días llegando al mismo lugar y que no te paren bola. Y la paciencia que hay que tener para eso. Primero que la constancia viene de la mano de estar seguro de lo que estás ofreciendo es correcto y recto. Tú sabes que a una empresa grande no puedes entrar si no vas con algo correcto y recto. Segundo, que lo que estás ofreciendo es algo concreto que se puede hacer. Y tercero, que efectivamente puede ser algo que le dé beneficio a todas las partes que están involucradas. Yo creo que ese es el secreto fundamental de un emprendedor, es entender cuál es el producto o la idea, convencerte de ese producto y de la idea, y luchar por ese producto y esa idea hasta que se haga realidad. ¿Tú tenías capital en ese momento? Nada, ni un centavo, o sea... ¿Tenías experiencia? Nada, 0 pues. ¿Tenías contactos? Ni tenía la edad apropiada tampoco. Porque pues. ese es un paradigma que a veces tenemos, quienes vamos a emprender, queremos emprender, y que en esos miedos te salen estos fantasmas y dices, pero es que no tengo dinero, es que no me conocen, y te paralizas. Sí. Pero escuchar esas historias te ayudan a darte cuenta que es un paradigma que, como cualquier otro paradigma, se lo puede romper en función de los hechos. Verás, yo creo que el emprendedor viene por la necesidad, fundamentalmente, y por las ganas. Los que tienen la necesidad y las ganas y la perseverancia siempre van a triunfar. Siempre van a triunfar. La vida es cíclica y es compleja. La vida está llena de problemas. Ahí dicen las vacas gordas, las vacas flacas. O en nuestros antiguos dicen hartura de hoy, hambruna de mañana. Hay épocas buenas y hay épocas malas. Lo importante es que siempre van a haber épocas buenas, siempre van a haber épocas malas. En las épocas buenas hay que trabajar muy duro y en las malas mucho, mucho, mucho más duro. Yo les voy a decir algo a los amigos que tal vez, no quiero que les desanime, pero yo creería que durante los 10 primeros años yo trabajé de 8 a 8 de lunes a domingo. No a 10 porque había que dormir y porque ya no hay quien atienda, ¿sí? Con esa perseverancia, lo único que puede hacer si tú estás sembrando durante 10 años, todos los días, es que vas a cosechar algún día. Y vas a cosechar frutos muy importantes. Y cuéntanos de esa cosecha, cuéntanos qué proyectos. Ahora, imagínate, después de muchos años de hacer mandato inmobiliario y de irme generando ya obviamente la apertura de las puertas de las distintas compañías que se dedicaron siempre a este negocio, un buen día, claro, me invitaron a la mesa.
me invitaron a formar parte de un proyecto inmobiliario y obviamente yo pude ir con mi pequeño capital y ese pequeño capital fue aceptado. A ver, la gente de plata o la gente que maneja plata o los banqueros que administran la plata ajena, llamémoslo así, ellos huelen a leguas a los charlatanes, pero así también huelen a leguas a la gente que es transparente y que tiene ideas correctas y les toman para hacer su beneficio, pero eso le catapulta a uno hacia arriba. Ahí hay una teoría de Adam Smith de la mano invisible, ¿no? Que es una teoría tan discutida y tan juzgada especialmente en los círculos no empresariales, más bien teóricos. Si hay algo que a mí me enorgullece y hay algo que me llena, es poder decir que contamos de nuestra empresa con personas que tienen 15, 16, 17 años con nosotros. Algo habremos estado haciendo bien para que sigan 15, 16, 17 años. Y les hemos visto venir con una mano adelante y una atrás. Y les vemos ahora como padres de familia, dueños de casa, dueños de carros, gente estable, gente que ya se educó en la universidad. Entonces, esos colaboradores le han apoyado a uno para crecer y uno le ha apoyado a ellos para crecer. ¿Sí? Las necesidades que tenemos los emprendedores vienen de la mano del apoyo de aquellos que también creen en nosotros. Cuando tú eres una pequeña empresa, es un lujo que un empleado venga a pedirte empleo. Porque te das cuenta de la responsabilidad que tiene uno de que esa persona, en vez de irse a la fábrica, a la constructora grande, al banco a pedir empleo, venga donde uno. Y bueno, y la construcción es un sector intensivo en mano de obra. Cuéntanos un proyecto que tú has hecho, el que está al frente del Swissotel, la 12 de octubre. Has hecho muchos, pero cuéntanos, ¿cuántas personas trabajaron en la construcción de ese proyecto? Bueno, para que tengas una idea, Javier, a ver, un pequeño proyecto inmobiliario seguramente genera más de 100 plazas de trabajo. Un pequeño. Sí, por unos 36 meses de manera estable. El ciclo son 3 años. Puede ser 2, 3, depende del proyecto. Un gran proyecto inmobiliario como este que tú describes, que tuvimos la suerte de hacerlo aquí en Quito en la 12 de octubre. Y que es emblemático. Además ¿Quién no ha pasado por la 12 de octubre y ve las dos torres? En su historia debe haber generado unas 800 plazas de trabajo directas. Ahora, imaginémonos indirectamente al señor de las puertas que le compras, al señor de los azulejos, al señor del hierro, al señor del cemento, a la pequeña ferretería, a la gran ferretería, al pequeño maestro, al gran industrial. Es decir, la construcción sí es definitivamente un negocio que dinamiza brutalmente la economía y sobre todo un gran generador de empleo. Y casi inmediato, ¿no? Porque si me hablas de un ciclo de 3 años... Te hablo de 2, 3 años, es un corto plazo. Ahora, 2, 3 años, pero esa gente luego sale a otra obra y luego sale a otra obra y luego sale a otra obra. Es decir, te hablo de colaboradores que tenemos 15, 16, 17 años en la empresa, ¿no es cierto? O sea, que han ido haciendo con nosotros obra tras obra, tras obra, tras obra, ¿no es cierto? Ahora, emprender no es fácil, es difícil. Emprender supone quitarse muchos miedos, muchos issues que uno tiene en la vida, sobre todo el personal, de decir, yo sí puedo, ¿sí? Y no importa que me digan 100,000 veces que no puedo. O sea, no importa que me tengan 3 veces sentado, yo sí puedo. Y seguramente tampoco no es que te los quitan, porque regresan esos miedos mientras estás. No. Los miedos conforme además vas creciendo y vas generando emprendimientos más importantes, porque todo negocio es un emprendimiento. Aunque seas un empresario, todo nuevo producto, todo nuevo proyecto es un nuevo emprendimiento. Te genera los mismos miedos, las mismas ansiedades. ¿Qué es fundamental para eso? 1, tener confianza en uno mismo. 2, capacitarse permanentemente. Yo no creería que sea fundamental para emprender estar capacitado para ese negocio, pero sí es fundamental irte capacitando en el tiempo. O sea, no puede ningún ser humano, y más aún un emprendedor, dejar de estarse capacitando todo el tiempo. Me imagino que no hay un curso para ser constructor, pero sin embargo tú te capacitaste en diferentes aspectos. Pero verás, entiéndeme, yo soy, sin título profesional, promotor, constructor, vendedor, abogado, relacionador público, analista financiero. Y esos somos los emprendedores. Eres el contador de la empresa, porque de alguna manera tienes que revisar lo que un contador a medio tiempo te está haciendo. El emprendedor es el que coge la pelota, lleva la pelota, el que vende, patea el que penal, compra, tapa el penal, ¿sí? Hace de árbitro y hace de porrista en la cancha. Entonces, ser emprendedor sí necesita que aceptes salir de tu zona de confort. Esa es una decisión personal. Ahora, si yo durante 20 años
he emprendido y he trabajado para la empresa de nuestra familia, hoy mismo, desde luego, he logrado obtener una estabilidad y un estándar de vida que no hubiera logrado obtener si hubiera aceptado un empleo algún día. Ojo, no estoy diciendo que tener un empleo sea malo, no. Estoy diciendo que, aunque seas empleado, tienes que tener esa ambición de mejorar, esa ambición de capacitarte. A lo mejor nunca seas emprendedor, pero vas subiendo en la empresa. Arrancas como secretaria y terminas como jefe de personal. Como es mi antigua secretaria, ahora es la jefe de personal. ¿Me entiendes? O arrancas como mensajero y luego eres el jefe de tramitología de la empresa, como es mi Patricio, que trabaja conmigo toda la vida. Y todos tenemos un rol en la sociedad, evidentemente por carácter, por personalidad. No todos pueden emprender, pero quienes tengan esa posibilidad, con lo difícil que es, también tienes esas recompensas. Es una forma de emprender, es decir, ir subiendo en la empresa, ir capacitándote, ir mejorando, ir prestando tu mejor servicio en la empresa, termina generándote un emprendimiento personal que mejora tu calidad de vida necesariamente, ¿no es cierto? ¿Qué es otra cosa que me parece sumamente importante? Uno tiene que entender en la vida, y esto se les digo especialmente si es que hay jóvenes escuchándonos, hay que trabajar, hay que ahorrar. Hay dos formas de ahorrar: en liquidez, que es fundamental, y cuando sea el momento oportuno, en inversión en activos. Tú puedes ser el mejor empresario del mundo, tú puedes tener las mejores ideas, que de pronto llegan unos gobiernos que destruyen un país, o una crisis internacional destruye una economía, o una pandemia que estamos viviendo ahora destruye la economía del mundo. Entonces, lo lógico es que, sabiendo que la vida es cíclica, entiendas que debes generar un patrimonio, lo que sea. Porque eventualmente alguien o va a tomar una medida política ajena a la realidad de la economía del país, que suponga destruir la economía de un país, o, ejemplo, un gobierno que durante 14 años nunca ahorró un centavo. Lo hemos vivido los ecuatorianos, hemos vivido lo que significa eso. Y que además todos los ecuatorianos medianamente involucrados en estos intereses le decíamos: ahorre, por amor de Dios, ahorre. Porque este precio de su producto petróleo que usted está vendiendo hoy se va a caer mañana. No necesito ser un genio petrolero para entenderlo. Ahorre, coja el 5% y guárdelo, porque se viene una crisis. No lo hicieron, se comieron la economía del país, destruyeron un montón de empresas. Gente que dio toda su vida para salir adelante, perdió todo por malas decisiones de malos gobiernos. Por eso es tan importante ahorrar, porque las vacas flacas van a llegar. No importa qué tan brillante eres, qué tan bueno sea tu producto, tu negocio se va a caer en un momento determinado. Y muy posiblemente caigas al fondo y tienes que tener la capacidad intelectual, física y ojalá económica de levantarte, ¿no? Aquí en el Ecuador yo creería que la mayoría de los empresarios, buenos, grandes, pequeños, malos, lo que fuera, hemos subido, hemos bajado, hemos caído hasta el fondo, hemos quebrado y nos ha tocado volvernos a levantar. Y todo no por culpa nuestra, sino por culpa de malos gobiernos que simplemente han derrochado las riquezas del país, ¿no es cierto? Entonces, ya que tenemos esos ejemplos, no derrochemos nuestra riqueza en un momento determinado y aprendamos a ahorrar. Ahorrar en activos, ahorrar en liquidez. Eso es fundamental, me parece a mí. El otro tema fundamental es respetar a la gente con la que trabajas. Y además, ayudarles a capacitarse. Verás, mientras más sabe un empleado, más te puede ayudar en lo tuyo. Yo sé que a la usanza antigua había muchas ideas muy equivocadas, de que trataban de mantener a los empleados o a las personas lo más ignorantes posibles, porque creían que esas personas, cuando crezcan, iban a ser su competencia. Puede ser que sí, qué bendición tener competencia. La competencia lo que te hace es mejorar. La competencia te exige. Hay una frase de un decano de Harvard que es emblemática, que dice: si tú crees que la educación es costosa, prueba con la ignorancia. Es decir, en ese camino evidentemente es un fracaso si no capacitas, aunque evidentemente la capacitación, además de ser una decisión, también implica recursos. Luego viene un tema, de la mano de lo que tú estás diciendo. Si yo capacito a los míos, en un momento determinado voy a tener la capacidad de que ellos hagan mis funciones. Llega un momento en el que un emprendedor ya tiene que dejar de emprender y comenzar a crecer su empresa. Sentarse a pensar: ¿qué otro negocio hago? ¿Por qué otro camino voy? ¿Qué otro producto saco? Pero ¿cómo vas a hacer eso si es que tienes que estar, qué en la contabilidad, qué en el manejo del personal? No lo puedes hacer.
Entonces tienes que entender que tienes que capacitar a tu gente para que se encargue de eso, a efectos de que tengas el espacio para poder emprender, con la confianza de que ellos lo van a hacer bien. Es fundamental confiar en las personas con las que trabajas, porque por dos razones fundamentales. Si tú eres un buen empleador, si tú eres un buen patrón, digámoslo así, si tú les das las oportunidades, si tú les escuchas, lo único que puede pasar es que te vaya bien. Es fundamental aprender a escuchar. Cuando uno es joven, suele ser muy osado y suele ser a veces muy arrogante. ¿Tú emprendiste a qué edad? No, pues imagínate a los 20 años, 21 años de edad. Uno cree que lo sabe todo. Luego la vida te enseña que no sabes nada. Y si tuviste la suficiente inteligencia para sentarte y escuchar, y el valor para preguntar, porque nadie nace sabiendo, y levantar la manito y decir, tanto en la universidad, cuanto en la junta directiva, cuanto en la reunión de análisis de la Cámara de Comercio, perdón, esto no lo entiendo, explíqueme mejor. Eso te nutre como ser humano, te capacita como ser humano y te llena de información que en un momento determinado te va a servir para tomar decisiones que resultan ser exitosas. Entonces, fundamental estudiar, prepararse, inclusive siendo autodidacta. Que hoy en día a través de las redes, es mucho más canales fácil. Como YouTube, tienes tantos tutoriales, tantas experiencias de otros. Ajá. El estar capacitado y el estar atento, además, te permite identificar oportunidades. Identificar nichos de mercado que no están siendo atendidos, como por ejemplo lo que yo al principio expliqué. Yo identifiqué que no había corredores de bienes raíces en ese entonces, que se iban directamente a las empresas a encontrarles caminos de solución para esos activos improductivos, para esos bienes inmuebles que recibe la banca como dación de pago, para esos terrenos que las fábricas tienen abandonados donde eran las fábricas antiguas, o para esas fábricas que están ya en zonas rurales y que tienen que mudarse, y que no lo han hecho por 20 años. Ir con la idea de decir, oye, tengo este amigo que es constructor inmobiliario, tengo este amigo que es banquero, tú tienes este terreno, ¿por qué no les junto? Y hacemos un negocio inmobiliario. Yo logré hacer eso una vez, y resulta que el señor dueño de la constructora, al que le logré convencer de que haga un negocio, era suegro del dueño de la fábrica, consuegro del dueño de la fábrica, donde estaba el terreno. Pero en su núcleo familiar jamás hablaban de negocios, por un tema elemental de evitar mezclar los negocios de la familia para no tener peleas, me imagino lo que fuera. Y resulta que nunca se les había ocurrido la idea de que él tenía la fábrica, él tenía la constructora y el otro, el primo, era banquero, ¿no? Cuando les junté a los tres, primero había hecho el camino en cada uno de ellos, y cuando les junté a los tres, la respuesta de los tres fue, ok, hágase usted cargo. Porque así como nunca hemos hecho negocios en familia, no lo vamos a hacer ahora tampoco, pero sí nos interesa la propuesta y el negocio que está haciendo. Llenas una necesidad. Entonces, está ahí la expectativa, tómala. Jorge Luis, muchas gracias por contar aquí tus experiencias. Quisiera pedirte, ¿qué mensaje, en función de tus vivencias, de tus experiencias, de tus dificultades, fracasos, caídas, levantarse, que ha sido el emprendimiento para ti, que hoy en día ya eres un actor económico, ya que superó esas barreras iniciales, pero que los problemas siguen y son de otra índole, algunos hasta mayores? Pero ¿qué mensaje nos puedes tú dejar a quienes están en esa disyuntiva de emprender? Cualquiera que sea la actividad económica, porque emprender lo puedes hacer en tantos aspectos, pero ¿cómo darles esa motivación o clarificar ese interés? ¿Qué mensaje les puedes dejar? A ver, yo les voy a dejar un mensaje a todos los jóvenes y adultos, porque creo que el emprender no tiene edad. Creo que siempre es el momento importante de emprender. Un mensaje que está más bien basado en un capítulo interesantísimo de la historia. Un buen día un señor llegó con un extraño invento a la oficina de patentes de los Estados Unidos y quiso patentar un aparato que luego fue llamado el teléfono. Cuando llegó a la oficina de patentes, fue recibido por el director de la oficina de patentes, que le dijo que no podía patentar ese invento porque era un absurdo. Que ¿cómo era posible que alguien piense que la persona va a querer hablar con la otra a través de un cable? Las relaciones personales se hacen cara a cara. Además le dijo algo tan obtuso como esto: a estas alturas ya todo está inventado. Y se negó a patentar el teléfono.
ya todo estaba inventado. ¡Qué absurdo tan grande! De esas épocas a estas épocas, hemos llegado a esto, ¿no? A tener comunicación con todo el mundo en fracción de segundos, con un teléfono, un dispositivo que además es una computadora. ¿Se imaginan lo obtusa de la mente de este señor que era el director de patentes? Que pensaba que ya todo en 1860 estaba inventado. Si es que fuera la fecha, discúlpeme, no tengo la idea de la cabeza. El momento de emprender es hoy. El espacio para emprender existe. Nada está hecho. Todo está por hacerse. Inclusive en algo que sea similar a lo que ya existe, pero lógico, te puedes diferenciar. Pero lógico. Ese señor inventó el teléfono, hay otro que inventó este dispositivo. Nada está hecho. Lo importante es, vuelvo y repito, creer en uno mismo, capacitarse, escuchar, confiar en los demás, salir de tu zona de confort, ¿sí? Y trabajar con permanente esfuerzo y constancia hasta que tu siembra comience a dar frutos. No importa que quieras vender camisetas, chupetes, camisetas, de ejemplo. Camisetas, qué absurdo, ya todo está hecho. No, señor. ¿Cuántas variedades de camisetas faltarán por inventarse? Camisetas que se sequen solas, camisetas que tengan movimiento en la... O sea, solo de pensar, ¿me entiendes? El universo de ideas es tan magnífico que no sientan por ninguna razón que su idea no puede prosperar. Eso es un error muy grave. El riesgo que corremos los emprendedores al tomar pequeños capitales semillas de la familia, pequeños créditos de los amigos, son responsabilidades muy grandes, porque eventualmente una mala idea mal gestionada puede terminar mal, pero una mala idea bien estructurada se transforma en una buena idea y va a terminar bien. En tanto en cuanto hagas el esfuerzo real, honesto, de hacer las cosas bien. Y tener la resiliencia que tú tuviste cuando nos contabas ese ejemplo de estar 3 meses pues, en una... Dicen, tanto va el agua al cántaro que lo rompe, ¿no? A mí me encanta a veces referirme a las cosas elementales y básicas de la vida porque me parece que los humanos hemos dejado lo elemental por detrás y nos hemos hecho tan sofisticados que ahora somos demasiado complicados. Hay que aprender de lo que pasó antes, hay que aprender de los logros antiguos, hay que aprender de los logros de otros y hay que buscar el camino para juntarse con personas exitosas. Un pequeño consejo para los jóvenes. Aléjense del amigo borracho, aléjense de la mala compañía, aléjense lo más posible de la fiesta. No estoy diciendo que no te distraigas, no tengas ocio. Aléjate de los vicios. Porque cuando tengas la edad oportuna, si te quedaste en esa fiesta, no vas a tener la estabilidad económica de viejo que necesitas para tener una vejez decente. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo y gracias a ustedes y a ti, Javier, por el tiempo. No, qué grato escucharte y sin duda, creo que al menos a mí me rompes un paradigma que cuando uno ve una obra grande, una construcción, uno se imagina que es algo que quien lo hace heredó ese dinero porque, claro, ves obras grandes que tienen inversiones muy grandes y tú nos rompes hoy, el día de hoy, el paradigma que puedes emprender en construcción, tú lo hiciste y con las dificultades que algunas nos comentaste, lo lograste llevar al plano en el cual el día de hoy puedes ser un exitoso constructor de aquí del Ecuador. Muchísimas gracias, muy buenas noches.